están? Eh, Continuamos rápidamente con el desarrollo de este simposio. Es el turno del doctor Marcelo Navarrete, quien nos expondrá el tema desde el diagnóstico hasta el tratamiento emergente, plasma hiperinmune. El doctor Navarrete es médico especialista en hematología de la Universidad de Buenos Aires, doctor en medicina de la Universidad de Freiburg en Alemania, profesor titular de inmunología de la Universidad de Magallanes, actualmente coordinador del laboratorio COVID-19 del Centro Asistencial Docente e Investigación CADI de la Universidad de Magallanes, acá en Punta Arenas. Es investigador principal de ANID en la línea de investigación bioinformática, inmunobiología y genética. Dejo con ustedes al doctor Marcelo Navarrete. Doctor. Uh-huh. Marcelo. Ya, ahí sí tiene audio. Sí, no me permitía abrir el micrófono, decía que lo tenía Ya, muy bien. más permitido. Bueno, ¿se ve mi presentación? Sí, Sí. correcto. Eh, Bien, respecto a la pandemia ya eh, los colegas han hablado mucho de los temas, así que lo que es redundante voy a tratar de obviarlo. Pero algo que caracteriza desde la perspectiva científica es que es una entidad nueva y con todo lo que ello implica para ciencias biomédicas y clínicas. Uno de los desafíos que teníamos es que no existía una herramienta previamente establecida para detectar el virus, y de eso algo me voy a referir. Y por definición, cada una de las estrategias de intervención terapéutica son experimentales, ¿sí? Porque la clásica definición de tratamiento de alta calidad y probado con ensayos clínicos aleatorizados, randomizados, obviamente no existían previos a la pandemia y a la fecha son escasos los datos disponibles. Entonces estamos esencialmente en una situación experimental. Respecto a los test diagnósticos, hay diferentes tipos de pruebas disponibles, pero principalmente hay dos grandes grupos. Unos que evalúan la respuesta del hospedero, la respuesta inmune del paciente que padece la enfermedad, y la otra que son los que detectan la presencia directa del virus en un espécimen clínico. Y ambos son fundamentales para intervenir en la cadena de transmisión sobre lo que se ha expuesto extensamente. ¿Cuál es la situación en la región de Magallanes? Bueno, en Magallanes a la fecha se han realizado un poco más de 62.000 test, que si consideramos que somos una población de 164.000 habitantes, bueno, o algún número similar, de acuerdo a cómo nos contemos, vemos que tenemos un alcance poblacional que es cercano al 40%. Y uno de los principales centros de detección de la región es el laboratorio de la universidad, que de estos 62.000 llevamos cerca de 40.000 exámenes realizados. Y esto nos coloca a la región como una de las con mayor tasas de testeo por habitantes del país. Bien, ya hemos visto algo sobre la evolución de casos en Magallanes, ¿no? Tuvimos una primera ola con un pic de incidencia hacia el día 25 de la pandemia, esto era principios de abril, luego tuvimos un pequeño brote limitado al tiempo y espacio, y ambos pudieron ser más o menos controlados. Pero ahora estamos en una segunda ola, donde se observa una explosión y un crecimiento exponencial de los casos que no nos ha dado tregua, que se observa en el lado derecho de la gráfica. Bien,
existe una relación entre la cantidad de casos que están delineados aquí en rojo en el gráfico, ¿no? Y la cantidad o la carga que significa para las unidades de cuidados intensivos, acá expresado como presión asistencial. Por ahí las escalas están separadas, ¿no es cierto? Lo que se ve en rojo, que son los casos nuevos, se ve en el eje Y de la derecha, ¿no? Que está en el orden de los miles, mientras que las camas UCI están en el orden de las decenas. Y un fenómeno interesante es que durante la primera ola existía una relación entre la cantidad de nuevos casos y la ocupación de camas que daba un beta de 0,13. Esto quiere decir que cada 8 nuevos casos detectados, se predecía que en los siguientes 10 días se iba a ocupar una cama UCI. Y esta proporción se mantuvo durante los primeros 100 días de la evolución de la pandemia. Pero durante la segunda ola esto se desacopla, ¿sí? Y la cantidad de casos activos requeridos para la ocupación de una cama se eleva sustancialmente. Las causas de esto son aún desconocidas y puede haber muchísimos factores, dentro de ellos los cambios en el manejo y las decisiones terapéuticas a nivel clínico debido al mayor conocimiento y comprensión sobre la patología. Ya se refirió Mónica respecto a la doctora Pinto, al estudio de cero prevalencia, así que no voy a hacer más que el detalle de que en la región fue muy baja, lo que puede ser un correlato de que la mayoría de los casos efectivamente diagnosticados en la región con los exámenes correspondientes tenía un alcance poblacional muy alto, por lo tanto los que se escapaban en cero prevalencia o en términos de detección de IgG en pacientes asintomáticos no testeados es muy bajita. Y voy a hacer un breve comentario a la vigilancia genómica del coronavirus en la región, que es un proyecto piloto que está en desarrollo, que empezó hace un poco tiempo. Y esta gráfica resume quizás los principales hallazgos del observatorio, de la observación. Aquí se ve en forma de un arbolito filogenético y con puntitos marcando las distintas genomas secuenciados del virus, y en el histograma de frecuencia los nuevos casos diagnosticados por PCR. En un color magenta o naranjo está la primera ola, el brote también dentro de la primera ola de confinado al espacio de ciertas industrias está en verde, y en amarillo la segunda ola. Y algo que es posible identificar, quizás porque se trata de una comunidad cerrada, ¿no? con barreras sanitarias estrictas, es un cambio en el linaje del virus, que las cepas correspondientes a la primera ola tienden a desaparecer y no se detectan nuevos casos, mientras que la segunda ola está dominado por un nuevo linaje perteneciente a la clase 20B de NextStrain. Pero es similar de acuerdo a la nomenclatura que uno se usa. Y este otro gráfico representa más o menos lo mismo, pero en frecuencias, donde se ve que hacia junio empezó a aparecer este nuevo linaje que se toma la mayoría de los casos de la segunda ola. Cuando uno observa de qué se trata este linaje, que es esta segunda ola, tiene un haplotipo particular. Un haplotipo es un conjunto de mutaciones que caracteriza a una especie, y lo que nos llamó la atención es ciertas mutaciones en la proteína spike de unión. La proteína de unión del virus es un trímero de dímeros, una estructura compleja que tiene 3 unidades y que es extremadamente flexible, y que es la que utiliza, aquí se ve los puntos de flexión que tiene, que son 3, y esta movilidad la utiliza para interactuar con el receptor AC2, que es el receptor en las células humanas que creemos que utiliza para ingresar. Y este es el cambio estructural que observamos nosotros, y parte de estos cambios se localizan en esta región,
en una región hinge o de la cadera de inflexión de la proteína, lo que podría alterar la dinámica molecular. Si esto tiene algo que ver con la tasa de infección o cambios epidemiológicos, no tenemos idea, ¿sí? Es absolutamente una coincidencia temporoespacial de ambos fenómenos y relaciones causa-efecto definitivamente no tenemos. Eso respecto a la identificación y la caracterización del virus, que era uno de los puntos que quería tocar. Y el segundo es respecto a la respuesta del hospedero. Como aquí hay hartos alumnos de medicina, especialmente los que cursaron conmigo inmunología, vimos siempre la respuesta clásica, ¿no? de la respuesta inmune ante un agente infeccioso, donde en principio hay un incremento de la inmunoglobulina M, seguido, que es transitorio, seguido por un aumento persistente y muy sostenido en el tiempo de la inmunoglobulina G. En el caso de coronavirus hay 4 proteínas principales que le dan la estructura y en general se miden anticuerpos contra uno o más de estas proteínas. Si uno ve lo que ocurre en coronavirus, ciertamente es bastante poco habitual o al menos llamativo, donde se puede observar todos los patrones posibles de seroconversión. O sea que el esquema clásico de IgM primero seguida de una ola de IgG no es lo más habitual. Hay pacientes con seroconversión sincrónica, como se observa aquí arriba a la derecha, donde ambos IgG y IgM aumentan simultáneamente. También está el patrón típico, con el incremento primario de IgM seguido por IgG, y el reverso, ¿no? En el cual la IgG es la primera en aumentar sus títulos y seguida posteriormente de la IgM. O sea que pareciera que no hay patrones tan definitivos. Bien, el incremento en el título de anticuerpos en una persona recuperada se especula que pudiese ayudar a otra persona que está padeciendo una forma severa de la enfermedad, el momento en el que aún no ha recibido o no ha sido capaz de producir sus propios anticuerpos, y esto se conoce como inmunoterapia pasiva o terapia con plasma de convaleciente, y comenzamos un pequeño monitoreo del uso compasivo en el hospital, en colaboración y también en un trabajo en red con la Fundación Arturo López Pérez. En este estudio se incluyen principalmente pacientes con COVID-19 con criterios de gravedad, o sea, con alguna alteración objetiva en la perfusión de oxígeno o cuadros más graves como insuficiencia respiratoria y shock séptico. Esto lo voy a obviar. Y lo que se pretende analizar en este estudio es ver el efecto que pudiese tener en los tiempos de ventilación mecánica o requerimientos de soporte con oxígeno de algún tipo. Y también como objetivo secundario es la evaluación de la mortalidad y algunos parámetros bioquímicos. No voy a ir en muchos detalles porque este es un estudio en curso y todavía el análisis interino es bastante limitado. Pero también durante este trabajo uno tiene los donantes, que son en esencia personas que han cursado un COVID no tan grave o asintomático y que se han recuperado por completo. Se comenzó una campaña para reclutar donantes con un intenso trabajo del banco de sangre del Hospital Clínico de Magallanes a través de distintos medios y se armó un sistema de reclutamiento en línea para recibir los antecedentes. Y si uno observa la epidemiología, como mostró Mónica, de Magallanes, al momento de que hicimos este análisis, que fue a principios de octubre, te contábamos con un total de recuperados con los criterios en días para poder donar de 2.300, ¿sí?
pero obviamente no todas las personas pueden ser donantes, no deben haber estado hospitalizados, tienen que pertenecer a cierto rango etario. En el caso de las mujeres que tuvieron hijos, existe un riesgo por la generación de anticuerpos, por lo tanto, se va limitando el grupo de posibles candidatos. Y el análisis demográfico nos arrojó que había 692 potenciales candidatos, de los cuales el 29%, es decir, 150, se inscribieron efectivamente en la campaña. Este número ha crecido mucho, lo que es un manifiesto de la gran solidaridad de los habitantes de la región. En este estudio se cita a la gente para evaluar los criterios de donante, se hace una entrevista y concurren por segunda vez para el procedimiento. Voy a obviar, en virtud del tiempo, algunos elementos, pero la evaluación del donante consiste en una encuesta de banco de sangre, dado que se deben, aparte de cumplir los criterios respectivos a COVID, todos los otros criterios para ser un donante de banco de sangre. Igual se hace un estudio serológico de acuerdo a las normativas de los bancos de sangre estándar y se evalúa la respuesta inmunológica tanto humoral como celular para anti-COVID. Y una de las técnicas que se utilizó es el ELISA, que se hizo en un trabajo comparativo con el monitoreo que realiza la Fundación Arturo López Pérez, donde vimos que existe una muy buena correlación en los test realizados en ambos laboratorios. Y también se hizo un screening con los test rápidos. Y aquí hay un resultado interesante que les quiero mostrar, donde en las muestras que analizamos, que fueron finalmente 68 a esta fecha, encontramos IgG en 62, es decir, en un 91% de los candidatos a donantes es posible detectar algún título de anticuerpos anti-COVID IgG, aunque no todos estos títulos son adecuados para ayudar a un paciente, no todos son candidatos a efectivamente una aféresis. Y cuando vemos este mismo análisis por test rápido, observamos que la tasa de positividad cae a un 63%. Esto habla de que el test rápido o para detección de anticuerpos IgG, hemos probado varias marcas comerciales. En este grupo particular de pacientes, que son pacientes recuperados en el largo plazo, tiene una sensibilidad bastante baja, ¿sí? A pesar de la especificidad es alta, ¿no? Los que son positivos son efectivamente positivos, pero la sensibilidad de estos test rápidos es bastante bajita en esta cohorte particular de pacientes. Y otro dato interesante es si observamos en el subgrupo de pacientes que tiene títulos de anticuerpo altos y lo correlacionamos respecto al día del inicio de los síntomas asociados a COVID, vemos que mientras más es el periodo que transcurrió entre el inicio de los síntomas y el dosaje de anticuerpos, hay una relación inversa, es decir, los anticuerpos van cayendo a lo largo del tiempo tal cual como ha sido publicado por otros estudios. Y de hecho, si seguimos cada una de estas líneas representa un donante, que concurrió a múltiples aféresis, que se realizan aproximadamente cada 15 días. Y si vemos lo que pasa cuando se repiten los dosajes de anticuerpos en el tiempo, estos tienden a bajar e incluso a desaparecer, excepto en un solo caso. Bien. Respecto a los resultados del estudio, todavía es parte de análisis. Tenemos algunos datos del ensayo colaborativo que se realizó con la Fundación Arturo López Pérez. Y aquí se observa la mortalidad en 4 cohortes. Aquí en verdecito se observa la cohorte que le fue mejor, que son pacientes sin criterios de severidad. Esto sí es lo que se ve en verde y lila. Y lo que se ve en azul y rojo son pacientes con criterios de severidad. Y si observan, están separados en 2, porque corresponde a pacientes sin
diagnóstico de cáncer y este es un análisis de ese grupo de pacientes con cáncer, donde se observa que las mortalidades no son distintas entre los pacientes con cáncer o sin cáncer, de acuerdo a los criterios de severidad. Y esto es interesante porque estudios previos mostraban que los pacientes con patología maligna es un factor de riesgo agregado de bastante mal pronóstico para COVID. Por algún motivo parecieran beneficiarse con el plasma. Lo que sí muestra una diferencia significativa es la edad, como es conocido por estudios previos. A mayor edad, las tasas de mortalidad se incrementan durante los días de hospitalización. Bien. Entonces, algunas conclusiones de la mayoría de los pacientes con COVID que estudiamos en la región de Magallanes tienen presencia de algún nivel de títulos de anticuerpo, el 91% al menos. Los sistemas de detección basados en el test rápido en esta población recuperada de largo plazo tienen una sensibilidad que es baja. De todos los pacientes que se testearon, un 26% tienen títulos de inmunoglobulina suficiente como para ser candidatos a donantes y generar anticuerpos protectivos para ayudar a otros. Y los títulos de anticuerpos tienden a decrecer e incluso desaparecer a lo largo del tiempo. Y las tasas de mortalidad en el tratamiento con plasma convaleciente en pacientes tratados en Chile son bastante similares a la reportada en los ensayos más clínicos más grandes que se han reportado hasta la fecha. Y bien, bueno, todo este es, como mostró Mónica, es un trabajo colaborativo entre distintos grupos. Aquí está el laboratorio del CADI, aquí estamos con los colegas del hospital y los otros esfuerzos en red que se están haciendo para entender la inmunopatogénesis y la respuesta a este patógeno. Eso sería. Muchas gracias.